se nos pide resolver las ecuaciones dadas. Observe que ambas ecuaciones contienen fracciones, hay un paso opcional para eliminar las fracciones de la ecuación, pero en este video trabajaremos con las fracciones. Nuestra primera ecuación es x dividida por 3 más x dividida por 4 es igual a 3. El primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación. Limpiando paréntesis y combinando términos similares. Observe que para esta ecuación tenemos dos términos similares, hay dos términos x en el lado izquierdo de la ecuación que podemos combinar. Observe que ahora tenemos diferentes denominadores. Primero debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que es 12, lo que significa que necesitamos, para reescribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 12. Para la primera fracción, porque 3 veces 4 es 12, multiplicamos el numerador y el denominador por 4. Y porque 4 por 3 es 12, multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción por 3. X multiplicado por 4 es 4x, lo que nos da 4x dividido por 12 más x. Multiplicado por 3 es 3x, lo que nos da 3x dividido entre 12. Esto sigue siendo igual a 3. Ahora, en este punto, podría ser útil reescribir estos dos términos con coeficientes. 4x divididos por 12 es equivalente a 4 12x más 3x dividido por 12 es equivalente a 3 12x. De nuevo, esto sigue siendo igual a 3. Luego combino los términos similares y agregamos los coeficientes. 4 12x más 3 12x es igual a 7 12x. Esto nos da 7 12x es igual a 3. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. 7 12x significa 7 12 veces x, por lo que probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 7 12, lo que sería funciona, pero recuerda que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Y por lo tanto, en lugar de dividir ambos lados por 7 12, multipliquemos ambos lados por 12 7, que es el recíproco de 7 12. (12 7 por 7 12 es igual a 1. Si queremos mostrar la simplificación, hay un 12 y 12 aquí y aquí, hay unos 7 y 7 aquí y aquí, lo que nos da una vez x, que es x. Tenemos x igual a 12 7 por 3 como fracción, podemos escribir 3 como 3 1. Nada se simplifica y, por lo tanto, determinamos el producto multiplicando los numeradores y denominadores. Esto nos da x es igual a 36 7, que es nuestra solución. Echemos un vistazo a nuestra segunda ecuación, lo cual es 6x dividido por 11, que voy a escribir como 6 11x es igual a 8x menos 6. Tenga en cuenta que para esta ecuación, son términos x en ambos lados de la ecuación y, por lo tanto, el primer paso no se aplica. No podemos simplificar este término o simplificar estos dos términos aquí porque no son términos similares y, por lo tanto, avance al paso 2, donde sumamos o restamos para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Aislemos los términos variables en el lado izquierdo deshaciendo el 8x positivo restando 8x en ambos lados. Esto nos da 6 11x menos 8x, pero porque tenemos una fracción aquí voy a escribir 8 como 8 1, y luego x es igual a la derecha. Esta diferencia es 0 y todavía tenemos 6 negativos. Y ahora esto se parece a la primera ecuación donde teníamos los términos similares en el lado izquierdo y ahora podemos combinar después de obtener un denominador común. El mínimo común denominador aquí será 11, necesitamos escribir 8 1 como una fracción equivalente con el denominador de 11 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por 11, esto nos da 6 11x. Menos 88 11x es igual a 6 negativos. Y ahora combinamos los términos similares restando los coeficientes. 6 11x menos 88 11x es igual a negativo 82 11x. Esto nos da la ecuación equivalente negativa 82 11x es igual a un negativo 6. Y ahora multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Tenemos un producto aquí, en lugar de dividirlo por 82 11 negativo, aunque multipliquemos por el recíproco de 11 82 negativo.
Entonces multiplicamos el lado izquierdo por negativo 1182. Multiplicamos el lado derecho por negativo 1182. El producto de los recíprocos es 1, una vez x es x. Si queremos mostrar la simplificación hay un 11 y 11 aquí y aquí, hay un 82 y 82 aquí y aquí, lo que nos da negativo una vez x, que es igual a x. En el lado derecho tenemos negativo 11 82 veces negativo 6 o negativo 6 sobre 1. Tenga en cuenta aquí, aunque no podemos simplificarlo porque 6 y 82 comparten un factor común de 2. Hay 3 2 en 6 y 41 2 en 82. También observe cómo tenemos un negativo por un negativo y, por lo tanto, el producto será positivo dándonos x es igual a negativo 11 veces negativo 3 es positivo 33, y 41 veces 1 es 41. Nuestra solución es x es igual a 33 41. Espero que hayas encontrado esto útil.